Art Pop. Un álbum perteneciente a la cantante Lady Gaga, lanzado en 2013, volvió a tomar relevancia en pleno 2021. La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso le volvieron a encontrar en sus canciones mensajes satánico-illuminati masónicos? Pues no, la verdad hubiera estado cool, pero no. Resulta que por medio de las redes sociales se dio una campaña Sí, con todo y recolección de firmas. para que se liberara su prometido segundo volumen y hacer justicia a Art Pop. Dicha campaña llegó hasta DJ White Shadow, quien es el productor principal del álbum. Wow. ¿Segundo volumen? ¿Justicia? Sí, Art Pop es un álbum lleno de controversia en su historia, considerado su álbum más infravalorado y con un desempeño terrible, al menos comparado con sus demás álbumes. El álbum se considera un fracaso e incluso una herida para la propia cantante, que en su momento casi vio finalizada su carrera. Tal vez no tanto por el mal desempeño que tuvo, sino más bien por todo lo que le rodea o que estuvo detrás. Y es que a veces es difícil terminar algo bien cuando ya de por sí inicia mal. Dicho esto, quédate, porque hoy te contaré la desastrosa historia de Art Pop, las razones por las que ha vuelto a ser tendencia y lo que puede pasar al respecto. Estás en el lado pop, de Pop y Chocolate. (2013) Gaga había finalizado su anterior era, Born This Way, de una manera abrupta cuando al casi finalizar su respectiva gira mundial, tuvo una fractura de cadera. En palabras de Gaga, tenía un agujero en la cadera del tamaño de una moneda y el cartílago estaba colgando por el otro lado. Claro que nunca nos especificó si la moneda de la que nos hablaba era de 10 centavos o de 10 pesos, pero algo sí tenemos claro. Fue grave, lo suficiente como para dejarla incapacitada y alejada de los medios por prácticamente un año o más. Simplemente había desaparecido del ojo público. Mientras tanto, más allá de lo que el público podía ver, Gaga continuaba escribiendo música. Y sí, digo continuaba porque este álbum ya lo había comenzado a escribir durante su gira y tenía planes de lanzarlo durante dicha gira o con un tiempo relativamente cercano al término de esta. Claro que el accidente arruinó los planes y se vio obligada a retrasarlo, situación que no había dejado nada tranquila a su disquera. Su alejamiento del ojo público no había hecho más que lograr que por la prensa, el público y los fans comenzaran a circular diversos rumores. Uno de los más sonados era que Gaga se iba a retirar, con lo que los haters estaban felices mientras que los Little Monsters aseguraban que no. Claro que no, sin dejar de cruzar los dedos esperando que no fuera así. Más tarde comenzó a circular por la red el rumor de una dichosa canción llamada Burka, que de hecho más tarde fue filtrada. Cuenta la leyenda que fue una canción filtrada por la misma cantante a manera de protesta contra su disquera, pues ella quería que esa fuera el sencillo líder. Sin embargo, para ese entonces parecía que la disquera había comenzado a ejercer presión y tal vez a imponerse sobre las decisiones de la propia cantante. Me permito recordar que todo esto sucedía tras bambalinas y poco se sabía del álbum, de su carrera o incluso si iba a regresar o no. Y también me permito hacerte un pequeño spoiler, pues finalmente Burka no fue el sencillo líder, además se hizo que se cambiara el concepto original del álbum, la canción cambió su nombre a Aura, además de que se terminó descartando que fuera la continuación de Telephone, pues se tenía planeado cerrar la trilogía. Sí, una trilogía, ya que Telephone es la continuación de Paparazzi, pero finalmente no sucedió así. Gaga terminó con los rumores sobre su regreso cuando volvió a las redes sociales anunciando el título del álbum, fecha de estreno del sencillo líder y fecha del estreno del álbum. Y si bien en gran parte generó bastante expectativa a favor, también generó demasiado hate que ya de por sí había comenzado a acrecentarse desde el regreso de Madonna a los escenarios. Finalmente el sencillo líder Applause fue liberado, y si bien comenzó con un buen desempeño, mucha de la crítica señalaba que no cumplía con lo esperado, y poco a poco se le fue considerando un fracaso. Y por supuesto que todo empeoró con el hecho de que dicho tema se vio directamente enfrentado a Roar de Katy Perry, pues a pesar de que se supone que Applause iba a ser estrenado una semana después que Roar, Gaga fue víctima de las filtraciones, haciendo que se viera obligada a adelantar el estreno del sencillo al mismo día, desembocando en una fuerte lucha de fans de la que Katy saldría como la vencedora. Gaga regresó a los escenarios abriendo los MTV Video Music Awards presentando su sencillo, dando una buena presentación en la que se dejó ver con distintos atuendos y dando un recorrido por sus anteriores eras. Sin embargo, se sabe que lo que pudimos ver no era la presentación originalmente planeada, pues, al parecer el escenario de los VMA, que se supone contaría con una plataforma giratoria, presentó fallas antes del evento, por lo que se tuvo que medio improvisar al respecto. Y, si bien Gaga pudo ser una de las artistas más comentadas esa noche, sería Miley Cyrus quien se llevaría la atención de todo el público y los medios, pues fue ese año donde tuvimos su polémica presentación junto a Robin Thicke. Gaga hizo un poco más de promoción al álbum en el iTunes Festival de ese año, donde además de cantar Applause, estrenó en vivo de manera oficial Burka, ahora llamada Aura, además de temas como Manicure, Sex Dreams, Art Pop y Swine.
Pero no olvidemos que el primer sencillo no había dado los resultados esperados, por lo que ya se habían comenzado a hacer planes para un segundo sencillo, lo que resultó en Venus como elección. El problema con esto es que casi al mismo tiempo se liberó Do What You Want en colaboración con R. Kelly como un tema promocional, pero al ver que Do What You Want tuvo mejor recibimiento que Venus, Venus fue cancelado como sencillo para que Do What You Want se quedara en su lugar. Do What You Want parecía ser la elección correcta para convertirse en sencillo. Había tenido un buen rendimiento, además de una buena aceptación y crítica por parte del público y la prensa. El sonido era digerible y la letra recibía buenas opiniones, considerándose una letra inteligente en donde Gaga juega con el doble sentido, pues si bien superficialmente se puede entender como un tema sexoso, realmente es una respuesta que da Lady Gaga a las críticas por parte de los haters y los medios. Todo parecía ir viento en popa, incluso se llegó a grabar el video musical que no tardó en generar interés incluso antes de ser estrenado, pues se sabía que contendría un alto contenido sexual, y se convertiría en uno de los más polémicos de su carrera. El problema llegó cuando R. Kelly comenzó a ser acusado de abuso sexual, al igual que Terry Richardson, quien era el director del video. El mundo se fue contra Gaga por su acercamiento con ellos y el estreno del video finalmente fue cancelado. El álbum finalmente fue liberado y comenzó con un buen rendimiento, alcanzando el número 1 en diversos países. Sin embargo, la crítica no le favoreció tanto y el disco terminó con un fuerte desplome en las listas, además de generarle aún más haters. Y peor aún, hubo muchos fans que no terminaron conformes debido a los cambios que sufrió el álbum, pues cabe decir que varios de los temas que presentó en el iTunes Festival sufrieron en la versión final cambios desde ligeros hasta radicales, y optaron por abandonar a la cantante. No cabe duda que la nueva era de Lady Gaga estaba resultando en un completo desastre, principalmente debido a la fuerte desorganización que había causado su disquera al cambiar la idea original que la cantante traía. Pero quizá el golpe más fuerte lo recibió previo a los YouTube Music Awards, en donde la vimos salir al escenario llena de lágrimas y destruida emocionalmente. ¿La razón? Su entonces manager había renunciado, dejándola abandonada a la mitad de la promoción de un álbum que no parecía hacer más que traerle problemas. Por si fuera poco, Paris Hilton, un popular bloguero de chismes que llevaba años atacándola después de finalizar su amistad con la cantante, aprovechó la oportunidad para lanzar nuevamente un ataque diciendo que Lady Gaga había conspirado junto a su disquera para destruir la carrera de Christina Aguilera en el álbum Bionic, generándole aún más odio. Aunque cabe decir que Christina Aguilera tampoco sentía simpatía por Paris Hilton debido a sus antecedentes, y decidió no seguirle el juego. Al contrario, decidió dejar sus diferencias con Lady Gaga de lado para unirse e interpretar el polémico tema Do What You Want, que finalizó con un brindis de tías y una versión de estudio para demostrar tanto a Paris Hilton como a los haters que no existía una rivalidad entre ellas. Por cierto, hace no mucho la versión con R. Kelly fue eliminada del álbum y solo se dejó la versión con Christina Aguilera. Gaga tenía muchas cosas planeadas para esta era donde claramente su intención era innovar, haciendo una combinación del pop, la moda y la tecnología, presentándonos un vestido que hacía burbujas, un vestido volador que se había trabajado junto a la NASA, el vestido piñata, una peluca que encendía e incluso estuvo a punto de convertirse en la primera artista en cantar desde el espacio, aunque esto último terminó siendo cancelado por su propia seguridad, ya que formaba parte de una promoción para el turismo espacial. Sin embargo, las naves de la empresa que planeaba hacerlo terminaban estallando. Y ojo, todo esto había pasado durante meses y ni siquiera se había logrado concretar un segundo sencillo oficial para el álbum, pues sin contar la renuncia de su manager, su disquera había decidido abandonar también la promoción del álbum, planeando cancelar la era. Pero claramente Gaga no se quedaría de brazos cruzados ni permitiría un cierre inconcluso para su álbum, por lo que decidió lanzar un último sencillo que contaría con un pequeño cortometraje, que incluiría 4 canciones en total, siendo la principal G.U.Y. En dicho cortometraje expresaba de manera artística lo que había sucedido con su álbum, su carrera y el hecho de sentirse utilizada. Todo esto claramente financiado y dirigido por ella misma. Si no, ¿quién más? Desde un inicio, Gaga veía este álbum con muchas esperanzas, teniendo planeado también el llamado Art Pop Act 2, que sería el segundo volumen del álbum, pero terminó esta era bastante afectada en diversos sentidos, debido a las cancelaciones, escándalos, críticas y todo el odio que recibió. Tanto fue el daño que incluso estuvo a punto de retirarse y abandonar la música para siempre. Pero fue aquí donde vino el cantante de jazz Tony Bennett para ayudarla y servirle como una especie de mentor, llevándola al mundo del jazz y teniendo una gran relevancia en la salvación de su carrera. Misma Gaga ha comentado que fue Tony quien la convenció de no dejar la música, pero el cómo Gaga recuperó su carrera es otra historia. Lo que ahora nos compete es decir que incluso a la fecha de hoy, Art Pop representa una herida en Lady Gaga, lo cual nos hace volver al presente para recordar el inicio de este episodio.
la campaña que se inició para hacerle justicia al álbum, apoyada por el productor del álbum y que ha llevado al disco a volver a tocar el número 1 en ventas de diversos países. Esto incluso logró llamar la atención de la propia cantante, quien a la fecha de escribir esto se encuentra en Italia grabando la película House of Gucci, pero no ha perdido la oportunidad para agradecer lo que ha estado sucediendo. En sus palabras: gracias por celebrar algo que una vez se sintió como destrucción. Siempre creímos que estaba adelantado a su tiempo. Años después resulta que, a veces, los artistas saben. Y los Little Monsters también. Pose up. No es todo. En cuanto al segundo volumen del álbum, DJ White Shadow dijo que había hablado con Lady Gaga sobre lo sucedido y que no quieren prometer nada, pero que hablarán del futuro de Art Pop Act 2. Por lo pronto, no nos queda más que apreciar un álbum llamado infravalorado y que quizás sí, estaba adelantado a su tiempo. Yo soy Horacio Monroy y esto fue Pop y Chocolate.